Buenos días, hermanos. Pues ya estamos en el 2023. Y el mensaje que quiero compartirles se llama ¿Dónde está la iglesia? Y antes que nada, pues vamos a pedir que nuestro Padre nos guíe. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar a un día más de vida, Señor, a un año nuevo más. Y Señor, pedimos que este año sea para darte la honra, la gloria y el honor que solamente tú mereces. Y Padre, pues que este mensaje sea de edificación y sirva para extender tu reino y que muchos más puedan conocerte como su Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está la iglesia? Debido a la convivencia de diversas generaciones, mismas que tienen valores diferentes, la cultura posmoderna tiene una gran mezcolanza de creencias. Por nombrar algunas, existe un Dios que vigila la vida humana en la tierra. Dios desea que las personas sean buenas, agradables y justas las unas con las otras. El objetivo central en la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Dios no debe estar particularmente involucrado en nuestras vidas, excepto cuando es necesario para resolver un problema. La gente buena va al cielo cuando muere. Pareciera que por el simple hecho de morir, cualquiera es nombrado bueno. Dado que nuestra cultura profesa estas ideas, hoy en día no es de extrañar que cada quien haga cualquier cosa que le haga sentir bien consigo mismo. Por lo que solo para unos cuantos el arrepentimiento es necesario. Quienes hemos nacido de nuevo, debemos permanecer firmes en lo que Dios ha dicho, a través de la Biblia. Es menester que presentemos una alternativa clara a este anodino pero popular fraude, una fe firme basada en las Escrituras. Hoy no podemos dejar de lado la proclamación del Evangelio, y mucho menos el discipulado. Debemos compartir las enseñanzas de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, y dejar los resultados a Dios. Nunca ha habido algo parecido a la iglesia en el mundo. Somos una nueva clase de comunidad, una que fue creada por Dios, y por ello debemos hacer que el Evangelio sea visible y convincente en un mundo que cree que en cualquier cosa, menos en este. El teólogo que era cuáquero, y ex capellán de las universidades de Harvard y Stanford, Elton Trueblood, vivió de 1900 a 1994, en su libro La Iglesia, un compañerismo incendiario, explica que fue el carácter incendiario de la comunión cristiana primitiva, lo que parecía increíble a sus contemporáneos romanos. Increíble porque no había nada en su experiencia, pese a que tenían religión en grandes cantidades, que fuese remotamente similar al cristianismo. Gran parte de la singularidad del cristianismo consistía en el hecho de que la gente sencilla podía ser increíblemente poderosa cuando eran miembros los unos de los otros. Como todo el mundo sabe, es casi imposible crear un fuego con un solo tronco, incluso si es uno adecuado, mientras que varias ramas, por delgadas que sean, si se quedan juntas cuando se queman, pueden hacer un excelente fuego. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. 1 Corintios 1, 26 al 29. Durante esta temporada leí algunos comentarios que respeto pero no comparto, que criticaban a quienes no habíamos tenido una reunión como iglesia durante la llamada Navidad. ¿Dónde está la iglesia?
Veamos algunas respuestas, y no solo para la Navidad. Y empecemos por preguntar, ¿qué es la iglesia? Mateo 16, 15 al 18. Mateo 16, 15 al 18. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y quitémonos esa tontería de que Pedro es la roca, porque si tú revisas en la Biblia todos los versículos que se refieren a la roca, están hablando de que es Dios. Y el mismo Pedro dijo que Cristo era la roca. Así que quitemos esa tontería. La roca es esta declaración de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Dios mismo. Solamente Mateo, de todos los evangelistas, presenta la palabra iglesia y lo hace 2 veces. Y la palabra que utiliza es eclesia, iglesia, congregación, asamblea, reunión. Recordemos que Mateo escribió buscando demostrar a los judíos que en Jesús se cumplían todas las expectativas que ellos tenían en cuanto al Mesías, por lo que continuamente cita textos del Antiguo Testamento, que para cualquier judío eran conocidos. Además, su carácter judío se ve en el uso de terminología judía y el énfasis en Jesús como el Hijo de David. La Septuaginta tradujo eclesia en 54 ocasiones. 48 de ellas corresponden en el canon veterotestamentario a Cajal, grupo, comunidad, asamblea, pueblo, tropa, tripulación. Y The Holman Bible Dictionary, el diccionario bíblico Holman, explica que en el tiempo de Jesús y los apóstoles, Cajal se traducía como eclesia y se usaba para describir a los elegidos de Dios, llamados a la salvación. De aquí, eclesia vino a ser el término utilizado para designar la congregación cristiana, la iglesia, como aquellas personas, ya sean israelitas o gentiles, que son llamadas por Dios para recibir la salvación por medio de Jesucristo. Por demasiado tiempo hemos conducido a que la gente piense equivocadamente que la iglesia es el edificio o lugar en que nos reunimos, pero no es así, porque la iglesia es una comunidad de seguidores de Cristo, hombres y mujeres, unidos por su fe en Dios, practicantes de los principios del reino. La iglesia nace por iniciativa divina, es decir, es Dios quien decide crear una comunidad, Cajal, eclesia, donde los seres humanos puedan congregarse para rendirle culto a Él, donde puedan ofrecer acciones de gracias y donde puedan edificarse mutuamente en la palabra de Dios. Todo esto es posible cuando Cristo comenzó su trabajo en la tierra. Te pregunto, ¿eres parte de la iglesia? Porque es muy fácil criticar sin ser parte de la iglesia. Segunda pregunta, ¿dónde nació la iglesia? Hechos 1, 12 al 18. Hechos 1, 12 al 18. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración
junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Aquí, cuando habla de aproximadamente 1 kilómetro, se utiliza la frase camino de un sábado, que era una expresión de distancia más que una especificación del día en que tuvieron lugar los hechos. El camino de un sábado fue fijado en 2000 pasos. Esto es decir, entre 800 y 1200 metros. Probablemente la expresión se remontaba a los tiempos en los que Israel andaba errante en el desierto. En los tiempos del ministerio de Jesús, la expresión y la distancia se usaron para determinar qué tan lejos podía uno caminar sin violar la ley que prohibía trabajar en el día de reposo. Con frecuencia, la expresión simplemente fue usada para estimar distancias, como aquí es el caso. La presencia de las mujeres y la familia del Señor eran importantes para Lucas. Los 11 discípulos restantes y las mujeres habían seguido a Jesús durante su ministerio, pero la familia de Jesús había mostrado menos entusiasmo. Marcos 3:21. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Lucas 8, del 1 al 3. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Juan 7, 2 al 5. Estaba próxima a la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Por tanto, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Entonces sus hermanos al principio no estaban muy entusiasmados ni creían en él. Entre los hermanos de Jesús estaba uno que se llama Jacobo, el autor de la epístola del Nuevo Testamento, que según Pablo vio a Cristo resucitado. 1 Corintios 15, 7. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Este Jacobo llegó a ser una figura importante en la iglesia. Gálatas 2:9. Así que Santiago, que realmente se llama Jacobo, porque hubo toda una transformación del nombre de Jacobo a Santo Jacobo, a San Jacobo, hasta que llegó a Santiago, y también de ahí salieron los griegos, y en inglés los James, que ahora tenemos también Jaime en español. En fin, Gálatas 2:9 dice: así que Jacobo, Pedro y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había confiado esta misión y nos tendieron la mano a Bernabé y a mí en señal de acuerdo. Ellos llevarían el mensaje evangélico a los judíos y nosotros a los paganos. Por otra parte, la cantidad de 120 personas es más que solo un número redondo. Conforme a la tradición judía, para que un pueblo tuviera su propio consejo,
se requerían al menos ese número de personas. Y había una tradición de que cada juez gobernaría o representaría por lo menos a 10 miembros, que era el número mínimo de varones para formar una sinagoga. Por lo que quizás Lucas está sugiriendo que la joven iglesia ya era una comunidad por derecho propio, y esto requería que hubiera un 12º líder. El aposento alto era el lugar donde se alojaban, una casa de 2 plantas, en la que los apóstoles hacían reuniones de oración, a las que asistían los hermanos de Jesús, María la madre de Jesús y otras mujeres. Oraban juntos porque estaban unidos en lo que creían, y aunque los primeros cristianos, como judíos que eran, iban al templo, el centro de operaciones de la iglesia fue desde un inicio las casas de los feligreses. Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia partían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría sinceras. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación. Dios decidió iniciar su iglesia no en un templo, que por cierto, fue destruido en el 70 después de Cristo. Así que Dios decide iniciar su iglesia no en el templo, sino en una casa. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Fue en esa misma casa donde descendió el Espíritu Santo sobre los asistentes. Este acontecimiento se señala como el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿A quién pertenecía esta casa? Según la tradición, a María, presumiblemente la hermana de Bernabé y madre de Juan Marcos, más conocido como Marcos, el autor del Evangelio. Se cree que era una mujer acaudalada, y para tener una casa de 2 pisos seguro que lo era, y que contribuyó significativamente con sus ingresos económicos a la causa del Evangelio. A partir de entonces, durante 2000 años, la iglesia se ha reunido bajo los árboles, en los garages, en las tiendas, en las bodegas, en las cuevas, en las catedrales, en los hogares, en salones de fiesta, restaurantes o cafeterías. Donde sea que 2 o 3 se puedan congregar en el nombre de Jesús para meditar en las Escrituras, edificarse mutuamente y cumplir con la gran comisión. Y te la recuerdo, uno de mis textos favoritos, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te pregunto, ¿dónde se congrega tu iglesia? Tercer punto, la vida en la iglesia. Hechos 5, 42. Y tanto en el templo como por las casas, continuaron día tras día enseñando y proclamando la buena noticia de que Jesús era el Mesías.
La mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se hace referencia a la iglesia, es en relación a las iglesias locales, asambleas locales, que vienen siendo reuniones de la Iglesia Universal en un lugar específico. Veamos, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Otro ejemplo, Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Filemón 2. A nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. La Iglesia Universal es el nombre dado a la iglesia en todo el mundo. Ojo, no la falsificación esa que ves en la televisión en las madrugadas. Los brasileños agarraron este nombre, pero es una falsificación. La Iglesia Universal es el nombre dado a la iglesia en todo el mundo. Está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, no solo de hoy, sino a lo largo de la historia, y a quien es el único que conoce es Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y lo que hacía Pablo era ir de casa en casa persiguiendo a los creyentes. Cuando Jesús se le manifestó, dijo, ¿por qué me persigues? Bueno, Pablo perseguía a la iglesia universal. En las reuniones en las casas, los primeros cristianos no tenían una liturgia como la que hoy se considera ortodoxa. Lo que ellos hacían lo describe el libro de los Hechos. Busca capítulo 2, versículos 46 al 47. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Ok, veamos qué era lo que hacían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, compartían las enseñanzas de Jesús, porque en ellas se encontraban respuestas para su vida diaria. En el partimiento del pan, esto probablemente es una referencia a la cena del Señor, como parte de una comida regular. En la comunión, el compañerismo, la quinonía, el cuidado fraterno, el amor incondicional que se tenían los unos y los otros. Se conocían, se amaban, se protegían. Eso no pasa en una mega iglesia. Alabando a Dios, una liturgia en base a cánticos, himnos, salmos y por supuesto oraciones de agradecimiento, intercesión y peticiones. Sí, es muy agradable ver un grupo, un coro que está cantando y alabando a Dios, pero lo están haciendo ellos. Cuando somos de iglesia los que cantamos y alabamos, aunque no tengamos buena voz como la mía, Dios se agrada, porque lo estamos haciendo todos unidos. Los primeros cristianos daban mucha importancia a la vida espiritual, individual y colectiva, pero no se limitaban a vivir para ellos, sino que proclamaban las buenas nuevas de salvación a quienes estaban a su alrededor. Te pregunto, ¿cómo vive tu iglesia? Como conclusión, la pregunta, ¿dónde está la iglesia? Hechos 1, del 7 al 8. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Lo primero que quiero dejar bien claro es que Cristo no vino a fundar una religión. Él formó una comunidad de personas sencillas, hombres y mujeres, practicantes de los principios del reino, comprometidos a transformar su contexto inmediato mediante su testimonio de vida y el poder del Evangelio. Y entendamos bien esto. Una comunidad de gente sencilla. Una comunidad de amor, cuidado, protección, no ostentosa, próspera en todos los sentidos, pero no arrogantes, sino humildes. Practicantes de los principios del reino, es decir, con una vida regida por las normas de Dios. Comprometidos a transformar su contexto inmediato. ¿Para qué soñar en predicar el Evangelio en otros países o continentes si nuestras familias, amigos y cercanos no han sido alcanzados? La iglesia debería ser una comunidad que luche por alcanzar a sus cercanos primeramente, a sus prójimos y luego a los lejanos, a través de su testimonio de vida. Predicar por medio de su ejemplo de vida. San Agustín decía, predica el Evangelio. Si es necesario, utiliza las palabras. Con el poder del Evangelio. El mensaje de Cristo tiene el poder de transformar y hacer feliz a quien lo escucha y pone en práctica. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Los apóstoles y discípulos entendieron perfectamente esto. Es más, me atrevería a decir que durante los primeros 4 siglos fue lo que caracterizaba a la iglesia. Después, Constantino la arruinó. Y lo que el mundo conoció no fue una comunidad de personas que tenían una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, por haber depositado su fe en Jesucristo, sino una que solo practicaba una religión plagada de ritos, tradiciones y la herencia pagana de cada cultura a la que el imperio conquistó y que hizo que se llenara de una bola de sincretismo. ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Te congregas? ¿Cómo vive tu iglesia? Elton Trueblood dijo, si la iglesia promedio de repente tomara en serio la noción de que cada miembro laico, hombre o mujer, es realmente un ministro de Cristo, podríamos tener algo así como una revolución en muy poco tiempo. Y agrego, y alcanzaríamos al mundo. Y no estarías celebrando año tras año el año nuevo o que tu iglesia cumplió un año más de vida, porque estaríamos celebrando las bodas del Cordero. Y a la pregunta de ¿dónde está mi iglesia?, te diré, ciertamente no está entre 4 paredes, sino en donde uno de sus miembros se encuentre y cumpla con aquello para lo cual Cristo le salvó. Ahí está mi iglesia. Y concluyo preguntándote, ¿dónde está tu iglesia? Amén. Pues Señor, te doy gracias una vez más por la vida, Señor, por la salud, por el cuidado que tú tienes de nosotros y por lo que tienes preparado para que como iglesia cumplamos en nuestra parte de la gran comisión, para que como individuos cumplamos como ministros tuyos, alcanzando a aquellos a los que tú pones cerca de nosotros. Y Señor, que podamos sostener a aquellos que están hasta lo último de la tierra. Y si nos has enviado a nosotros, como dijo el profeta Isaías, henos aquí, envíame a mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, amigos, estamos despedidos y
próximo domingo espero vernos una vez más. Mientras tanto, cuídate. La gripe está buena. La influenza es su temporada. Y no te descuides porque el COVID no ha terminado. Sigue presente y va a estar presente entre nosotros por mucho tiempo. Que el Señor te dé sabiduría para saber qué es lo que tienes que hacer durante este año para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.